Mañana, con el favor del Rey, hay intercesión presencial acá, 6 de la tarde. Ustedes están cordialmente invitados. Amén. 6 de la tarde acá, en la casa del Señor. Familia, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Padre, por la porción de palabra, Señor, por la porción de pan que tú nos vas a dar en esta noche, Señor. Gracias por el privilegio, por permitirme, Señor, impartir tu palabra, impartir el pan, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que haga tu obra, la que nos prepara para tu venida, Señor, la que nos permite alcanzar esa estatura, Señor, a la cual fuimos llamados, Padre. Glorifícate, así como te glorificaste en la alabanza y en la adoración. Glorifícate a través de tu palabra, en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, familia de la fe. Familia, mi familia, somos familia. ¿Sí me tienen en el testamento o no? Familia, la instrucción que tiene el Señor para nosotros en esta noche es los sacerdocios. Sí, y yo sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de dos órdenes sacerdotales. Y una es Levítico y otra es Melquisedec. Entonces está o bajo el orden levítico o bajo el orden de Melquisedec. Amén. Israel está bajo el orden levítico. Usted y yo estamos bajo el orden ¿de quién? De Melquisedec. De Melquisedec. Amén. Los sacerdocios. Y para desarrollar esta palabra, esta instrucción, vamos a mirar estas dos citas bíblicas. Escuchemos lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, versión La Biblia de las Américas. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, Biblia del Jubileo, esta versión, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio por siempre, jamás, amén. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás, amén. Amén. Miremos que aquí en esta versión dice reyes y sacerdotes. Hay una versión que dice reino y sacerdotes. Y se habla de dos reinos, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña dos clases de reinos. O está el reino de las tinieblas, o está el reino de la luz. Entonces nos hace formar parte de un reino. ¿De qué reino? El reino de la luz. O se es del reino de las tinieblas, o se es del reino de la luz. Pasamos a ser del reino de la luz cuando usted y yo somos iluminados, alumbrados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces somos reyes y sacerdotes. Entonces usted es un sacerdote de Dios. Yo soy un sacerdote de Dios. Somos sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Ministrar la presencia de Dios. Ministrar la presencia del Señor. Miremos que esta palabra sacerdote en el Antiguo Testamento aparece como sustantivo, pero aparece como verbo también. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Cohen para referirse a sacerdote. Se refiere a un sacerdote particularmente en el contexto del sacerdocio levítico. Pero en el Antiguo Testamento no solo aparece esa palabra como sustantivo, sino como verbo, Caán. Un verbo que significa actuar como sacerdote o ministrar en un oficio sacerdotal. Entonces usted y yo podemos recibir el título de sacerdotes.
Pero si usted y yo recibimos ese título de sacerdotes, hay que ejercerlo, hay que actuar, hay que practicarlo. Amén. No es solo el título, es hacerlo. Amén o no amén. Mire que en lo literal muchos tienen el título de doctores y no ejercen la medicina por X o Y motivo, o porque ya no les gustó, o porque no tienen oportunidad. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de ejercer el oficio sacerdotal. Él nos da esa oportunidad. Amén. Y en el griego se usa la palabra hiereus, sagrado, porque pertenece al templo. Sagrado, o sea, usted es sagrado porque pertenece a un templo. Ahora lo pueden mirar desde dos ángulos: templo literal, pero también templo espiritual. Templo literal, o sea, este lugar debe ser nuestro lugar favorito. Esta es la casa del Señor. En lo literal, eso es un templo y está consagrado para el Señor. Porque ahí dice sagrado, así como este lugar está consagrado y es sagrado, usted y yo debemos de estar consagrados, somos sagrados para el Señor. Entonces, este lugar debe de ser nuestro lugar favorito. Es su lugar favorito, este lugar, el redil, la casa del Señor. ¿O qué lugar tiene por encima de la casa del Señor? Yo considero, mi opinión personal, la casa del Señor, mi casa o mi hogar y mi lugar de trabajo. Ese debería ser el orden. Y eso habla de espíritu, alma y cuerpo, porque usted y yo nos desempeñamos en tres ambientes: en la casa del Señor, en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Pero por encima de nuestro hogar, por encima de nuestro lugar de trabajo, tiene que estar la casa del Señor. ¿Qué decía el rey David? Mejor es que 1000 fuera de ellos. O sea, para David la tenía clara. Y David contaba con un palacio. Usted cuenta con un palacio para colocar ese lugar por encima de la casa del Señor. Contamos con un palacio. David contaba con un palacio y con todas las comodidades. Pero para él su lugar favorito era el templo, la casa del Señor. Ese debe de ser nuestro lugar favorito. Este debe de ser nuestro lugar preferido. ¿Amén o no amén? Ahora les hablaba, les decía que hay dos sacerdocios o dos clases de sacerdocio: sacerdocio levítico, amén, y sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico habla del Antiguo Testamento. El sacerdocio de Melquisedec habla del Nuevo Testamento. Amén. Y creemos que de pronto el sacerdocio levítico es primero. Y no es así, porque el sacerdocio levítico se empieza a desarrollar en el libro de Éxodo. Pero el sacerdocio de Melquisedec aparece en Génesis capítulo 14. Entonces es primero el sacerdocio de Melquisedec que el sacerdocio levítico. Y si aplicamos el principio de la Biblia, que es lo primero es postrero, quiere decir que usted y yo tenemos que estar viviendo bajo este sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Por eso no podemos estar matando corderos o solo predicando o hablando de la ley de la Torá y dejando la gracia por un lado. Porque si hay algo con lo que está relacionado el sacerdocio levítico es con el monte Sinaí. Allí fueron dadas las instrucciones para el tabernáculo, allí fueron dados los mandamientos. Pero el sacerdocio de Melquisedec está relacionado con un monte. Y es el monte de la gracia, porque el monte Sinaí habla de la ley, pero el monte de la gracia, que es el monte Gólgota o el monte del Calvario, habla de la gracia, habla de Melquisedec, habla de ese sacerdocio.
Ahora, la palabra Levítico significa unidad. Ese es uno de los significados de la palabra Levítico, unidad. Recordemos que Leví era hijo de Jacob, tercer hijo de Jacob, y de allí vino la orden sacerdotal, la tribu de Leví. Ellos fueron separados, apartados para el servicio. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Ellos fueron apartados para el servicio. Unidad. El sacerdocio debe de estar en unidad. Y mire cómo dice la palabra en Juan, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Nueva Biblia Viva. Jesús ora por todos los creyentes. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del evangelio de ellos. Te ruego que todos estén unidos. O sea, le está hablando al sacerdocio. Levítico significa unidad, Leví significa unidad. Quiere decir de que la iglesia, que es el sacerdocio, debe de estar en unidad. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, para que crean en el evangelio, en la palabra de Dios, debe de haber unidad. Primero, unidad en quién, en Cristo. Y debe haber unidad en nosotros. No puede haber divisiones en nosotros. Es un solo cuerpo. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Entonces, cuando estamos creando división, nos estamos separando del cuerpo de Cristo. Nos estamos apartando del cuerpo de Cristo. Podemos estar aquí en el templo, en la casa del Señor, pero si buscamos división, no estamos formando parte del cuerpo de Cristo. Familia, el libro de Levítico es considerado un libro sacerdotal y estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, hay una carta paulina que habla del, o sea, que especifica, habla y explica del sacerdocio. Y es carta a los hebreos. En el Antiguo Testamento es Levítico, en el Nuevo Testamento es carta a los hebreos. Y es muy tremendo, ¿por qué? Porque cuando se habla de carta o se habla del libro de Levítico, allí aparece la palabra santidad 152 veces. O sea, se especifica en santidad, se especifica en un sacerdocio santo, pero también se habla de sacrificios. Y si se va a la carta de Hebreos, allí se habla de un sumo sacerdote. 15 veces Jesucristo es mencionado como sumo sacerdote. Se menciona la palabra santo y se menciona la palabra sacrificios. Entonces el libro sacerdotal del Antiguo Testamento es Levítico, y el libro o carta a los hebreos en el Nuevo Testamento es sacerdotal. No es coincidencia, o para mí no es coincidencia. Carta o el libro de Levítico tiene 27 capítulos y carta a los hebreos tiene 13 capítulos. Y 27 y 30 da 40. Y 40 años ejerció Israel el sacerdocio. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio menciona del peregrinaje de Israel por el desierto. Y fue por 40 años. Y por esos 40 años ejercieron función sacerdotal. Usted y yo estamos llamados a funcionar, a ejercer el oficio de sacerdotes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. No nos podemos cansar, no podemos tirar el privilegio. No se puede tirar el privilegio, familia. El privilegio de servir no se puede dejar a un lado.
No lo podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es una bendición y porque es un llamado. En el libro de Éxodo, capítulo 10, cuando Moisés se presenta delante de Faraón para que deje salir a Israel de Egipto, 8 veces menciona a Moisés que salga el pueblo para servir, que salga el pueblo para servir. Servicio, servicio. ¿Por qué? Porque es que la palabra sacerdote está ligada a servicio. ¿Qué es un sacerdote? Un servidor. Es un servidor. Pero ese sacerdote, en ese sacerdote debe haber un sentir. Y es estar unido a Cristo y estar unido a la familia de la fe. Debe de haber unidad. Es primordial, es esencial que haya unidad. Cristo mismo lo expresó. Hay unidad entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la familia, en los sacerdotes que Dios estableció, debe de haber unidad, no separación, no división. Procuremos la unidad. Procuremos la unidad. Si procuramos la unidad, vamos a permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a prevalecer a pesar de lo que sea. Si usted y yo permanecemos en Él, puede levantarse lo que sea, puede levantarse la adversidad, la tormenta, el problema que sea. Pero si permanecemos en Él, que es estar unidos a Él, vamos a permanecer. No nos vamos a apartar, no nos vamos a alejar. Es que Él es muy reiterativo con lo de la unidad, con lo de que haya unidad, con lo que haya armonía. ¿Qué aconteció en el libro de Hechos capítulo 2? Porque ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque estaban en unidad, estaban en armonía. ¿Quieres ser bautizado? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Queremos ser llenos, bautizados. Procuremos la unidad, procuremos la armonía entre nosotros. Si no, no hay forma, familia. No hay forma de que seamos bautizados llenos por el Espíritu. Mire lo que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 3. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Unidad, unidad. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Y ese vínculo es que nos vincula a usted y a mí, que nos vincula a usted y a mí a Cristo. El amor. El amor. Es que si no tenemos amor, si no hay amor, no hay nada, familia. Si en nosotros no hay amor, si no se ha desarrollado el amor en nosotros, que es el amor de Dios en cada uno de nosotros, no estamos haciendo nada. Porque es que el amor es el vínculo perfecto, o sea, lo que nos une. Usted me debe amar a pesar de mis defectos y yo te debo de amar a pesar de tus defectos. No conozco tus defectos, ni me interesa, ni quiero juzgar tus defectos. El que juzga es Dios. Amén o no amén. Pero amémonos. Procuremos la unidad. La triunidad está en perfecta armonía. Debe haber armonía en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Debe haber unidad. Debe haber armonía. No pleitos, no divisiones, no señalamientos, no unidad, unidad. Y servicio. Mire, cuando usted y yo nos preocupamos más por el servicio, por servirle al Señor, no nos va a importar nada más. Sirvámosle al Señor. Si nosotros le servimos al que vemos, estamos honrando al que vemos. Si servimos al que vemos,
estamos honrando al que no vemos. Sirvamos. Sirvamos, familia, sirvamos. Fuimos llamados a servir, fuimos llamados a ejercer un sacerdocio santo. Carta a los Hebreos capítulo 7, verso 24 al 26. Mira lo que expresa el apóstol Pablo, hablando de este sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec aparece dos veces en el Antiguo Testamento. Y en ellas es en Génesis 14. Y Melquisedec es una cristofanía, es una manifestación de Cristo. Mira lo que le expresa el apóstol Pablo a los hebreos. ¿Están leyendo? Hebreos 7, 24, 26. Pero dado que Jesús vino para siempre, un sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Aquí habla de un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, según el orden de Cristo. Cristo nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo en carta a los Hebreos se expresa acerca de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Así como en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, Aarón, en el Nuevo Testamento la iglesia tiene un sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero ese es un sacerdocio eterno. Mientras en el Antiguo Testamento era un sacerdocio defectuoso, temporal, en el orden de Melquisedec, que es el de Cristo, es un sacerdocio eterno y perfecto. Verso 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Tremendo. Usted y yo tenemos un sumo sacerdote. Israel nación tenía sumos sacerdotes que fallaban, que morían. Amén. Pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote. El Israel de Dios, el Israel espiritual, tiene un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Él es perfecto y Él es eterno. Él no muere. Él murió, Él entregó su vida, pero Él resucitó. Él es eterno. Y Él es perfecto. Porque el sacerdocio que Él ejerció, que nos enseña el Nuevo Testamento, es un sacerdocio perfecto. Fue un sacerdocio perfecto. El sacerdocio levítico se desempeñaba ¿en dónde? En el tabernáculo. Y usted y yo sabemos que el tabernáculo habla de Cristo. Y el tabernáculo habla de la amada, de la iglesia. Es una sombra y figura. Eso le expresa el apóstol Pablo a los hebreos. Que todo el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció, es sombra y figura del Nuevo Testamento. Y a los corintios, en 1 Corintios, les expresa que todo lo que aconteció con Israel, aconteció para ejemplo del Israel espiritual que somos usted y yo. Entonces en el Antiguo Testamento se ejercía sacerdocio en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, o según el orden de Cristo de Melquisedec, hay un tabernáculo y es su iglesia, es su amada. La palabra tabernáculo significa templo y usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir de que la iglesia en la actualidad es el tabernáculo, es el templo de Dios. Y allí ¿quién ministra? Tenemos un sumo sacerdote ministrando en este templo. Tenemos un sumo sacerdote ministrando en este templo. Ahora tu espíritu y mi espíritu asume el oficio de sacerdocio. Entonces tu espíritu y mi espíritu debe estar actuando en este tabernáculo, en esta carne.
¿Qué debe de estar haciendo nuestro espíritu en este cuerpo? Ministrando la presencia de Dios. Eso hacía el sumo sacerdote, ministrar la presencia de Dios en ese lugar. Eso era un lugar literal. Pero la iglesia es una entidad espiritual que se está desarrollando, que está creciendo, que está madurando. El Antiguo Testamento es sombra y figura de todo lo que acontece en el Nuevo Testamento. Sombra y figura. En ese tabernáculo acontecían cantidad de cosas, en lo literal, que en lo espiritual nos habla de cantidad de cosas. Pero quiero mencionarles 3, y son estas. Resulta y acontece que en el libro de Éxodo capítulo 29, allí los que ejercían sacerdocio eran lavados con agua. Allí los que ejercían sacerdocio eran rociados con aceite. Y allí los que ejercían sacerdocio eran rociados con sangre. Ahora, ¿el agua habla de qué? El sacerdote, aquellos que eran tomados, llamados para ejercer sacerdocio, los bañaban, los lavaban con el agua. O sea, los desnudaban. Y eran bañados con agua. Y eso habla de ministración. Eso habla de bautismo. Pero también habla de ministración. Habla de bautismo literal. Es necesario bautizarnos. Es necesario ir a las aguas y bautizarnos. Pero es necesario la palabra, porque la palabra es agua, y el agua, la palabra, la que nos limpia. El agua nos limpia. Entonces, cada vez que oímos palabra, cada vez que leemos palabra, nos estamos limpiando, nos estamos purificando. Porque una de las funciones que hace la palabra, el agua, es purificarnos, limpiarnos. ¿Limpiar qué? Todo nuestro ser. Eso acontecía con el sumo sacerdote cuando empezó a ejercer, y a aquellos que eran levantados como sacerdotes. Eso debe acontecer en cada uno de nosotros. Por eso es necesario el bautismo, por eso es necesaria la palabra, por eso es necesario oír y leer la palabra. Amén o no amén. Pero habla de aceite. O sea, los sacerdotes eran rociados, no solo eran ungidos, eran rociados con aceite. ¿Y el aceite de qué habla? El aceite habla de unción, pero el aceite habla de habilitación. Porque aquellos que iban a ser habilitados como rey o como sacerdotes eran ungidos, y los sacerdotes rociados con aceite. Entonces es necesario la unción, es necesario que usted y yo seamos ungidos, rociados con aceite. ¿Para qué? Para ser habilitados para ejercer sacerdocio. Es necesaria la unción. Y la unción habla de poder. La familia, sin unción, podemos tener talento, podemos tener voces hermosas, podemos tocar muy bien esto, podemos tocar muy bien la organeta, el piano, el bajo, podemos tener bonita voz, pero sin unción. Es necesario tener el talento, pero es necesario tener la unción, ser habilitados. ¿Para qué? Para ministrar la presencia de Dios. Es necesario ser ungidos. No solo ser el bautismo, ser rociados con agua. La palabra, amén, la palabra. Necesitamos el aceite. En lo literal, en el tabernáculo, en el libro de Levítico, era aceite. Ahora en lo espiritual, ¿quién es el que nos unge?
El Espíritu Santo. Entonces es necesario la comunión con el Espíritu Santo para que usted y yo seamos ungidos. Yo no puedo venir a sentarme acá, yo no puedo venir a servir sin tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tengo comunión con Dios, Él me unge, Él derrama aceite, Él derrama aceite, Él derrama aceite. Miren lo literal. En lo literal necesitamos el alimento para ejercer y trabajar allá afuera. ¿Amén o no amén? En lo espiritual necesitamos el aceite para desempeñar lo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Es necesario el aceite. Es necesario el aceite. Ahora, el Salmo 92:10 habla de un aceite fresco. Fresco. Recibimos aceite, recibimos unción. Pero ese aceite, esa unción la consumimos. La consumimos o consumimos ese aceite. ¿Cuándo consumimos ese aceite? Cuando estamos trabajando en las cosas de Dios. Así como en lo literal, el alimento literal nos da la fuerza, la energía para desempeñarnos allá afuera. En lo literal, el aceite nos va a dar el poder, la fuerza, la fortaleza para desempeñarnos y ejercer lo espiritual. ¿Amén o no amén? ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada espiritualmente hablando? Necesitamos aceite. Necesitas aceite. Es el combustible. El aceite es el combustible. Para que haya fuego en el lugar santo, en el candelero, era necesario primero el aceite. No era primero el fuego y después el aceite. Primero el aceite y luego viene el fuego. ¿Quieres dones? ¿Quieres avivamiento? Predicamos y hablamos de avivamiento y qué rico un avivamiento. Procuremos el aceite, procuremos la unción. Entonces viene el fuego y cada uno de nosotros vamos a ser avivados. ¿Amén o no amén? Así como el aceite en el candelero se quemaba, porque Apocalipsis capítulo 2 dice que el candelero es ¿qué? La iglesia. Y el candelero, que es figura de la iglesia que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, ese aceite se consumía, se quemaba. Entonces ese aceite tenía que ser cambiado. Por eso se habla de un aceite fresco. Por eso es necesaria la continua comunión con el Espíritu Santo. Porque el aceite que Él nos provee se consume. Es necesario que siga derramando su aceite. Pero si yo me aparto, si yo no tengo comunión con Él, no voy a recibir su aceite. ¿Amén o no amén? Es necesario proveernos de aceite. El sacerdocio del Antiguo Testamento era ungido, era habilitado para ejercer sacerdocio. Si queremos ser habilitados conforme a la voluntad de Dios, es necesaria la unción, es necesario el aceite. No solo la palabra, podemos tener mucha palabra. Podemos tener mucha palabra. Pero si no es ungido, si no somos ungidos, no estamos habilitados para el servicio. Procuremos comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién nos unge? El Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 verso 18. Cristo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Si Cristo Jesús necesitó ser ungido, Cristo Jesús necesitó ser ungido, usted y yo no vamos a necesitar ser ungidos. Procuremos la unción. Él fue preparado para ser ungido. Dejémonos preparar. A aquellos que apenas están caminando, están iniciando este camino, déjense preparar para que sean ungidos. Porque aquí hay hermanas y hermanos ungidos.
Aquí hay hermanas y hermanos ungidos que están habilitados para servirle al Señor, que están consagrados para servirle al Señor. O sea, Él hizo el llamamiento. Te consagras, te santificas. Aceptemos ese llamamiento. Consagrémonos y santifiquémonos. ¿Amén o no amén? Jesucristo es el Señor, amén. Y sangre. ¿Sabe qué hacían también con el sumo sacerdote y los sacerdotes? Le rociaban sangre. La sangre del Cordero. Redención. Habla de rescate. Habla de salvación. Todo aquel que fue redimido, todo aquel que fue salvo, que es llamado a salvación, está llamado a buscar el agua y a buscar el aceite, rociados con la sangre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el sacerdocio era rociado con un cordero literal, pero usted y yo somos rociados con la sangre del Cordero, con la que el Juan el Bautista se refirió. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, usted fue rociado, rociada. Yo fui rociado con la sangre del Cordero. Fuimos rociados con la sangre de Jesús. Somos salvos por gracia y por misericordia. Somos salvos. Usted salva, usted salvo. No estás perdida. No estás perdido. No hay ninguna condenación contra ti. Porque la sangre del Cordero pagó el precio. Fuiste rescatada, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Fuiste comprado a precio de sangre. Fuiste comprada a precio de sangre. El precio más alto que se podía pagar. Él lo pagó. Él lo pagó. Había un ritual, y eso nos lo enseña el libro de Levítico, libro sacerdotal, que se hacía con el sumo sacerdote y los sacerdotes, y era con la sangre. Y era que cogía a Aarón, no Moisés, cogió a Aarón y a sus hijos y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, y les untó sangre en el dedo pulgar de la mano derecha, y les untó sangre en el dedo pulgar del pie derecho. Sangre, sangre. Tenía que haber sangre. Por eso el libro de Levítico habla de sacrificios, de matanza, de sangre. Por eso el libro de Hebreos habla de sacrificio, matanza, sangre. ¿Quién? Cristo Jesús. Le untaban sangre en la oreja derecha, en el lóbulo. Y eso habla de nuestro oído. Eso habla de que nuestro oído fue circuncidado. Sangre habla de circuncisión. Sangre habla de circuncisión. En el Antiguo Testamento, sangre habla de circuncisión. En el Nuevo Testamento, sangre habla de circuncisión. Solo que circuncisión espiritual. Usted y yo éramos sordos. No entendíamos. Tuvimos el llamado. Pero Él llega y nos unta sangre, su sangre en el lóbulo de la oreja derecha, para circuncidar nuestros oídos, para entender su palabra. No para oír, sino para escuchar su palabra. Mire las 5 diferencias entre oír y escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es un sentido, escuchar es una habilidad. Oír es involuntario, escuchar requiere atención. Oír es recibir sonido, escuchar es comprenderlo. Oír no requiere memoria, escuchar implica recordar e interpretar. 5 cosas. Usted y yo, cuando estamos sentados y estamos escuchando la palabra, cuando nuestro pastor nos predica, o nuestro hermano Johan, o Diego, o nuestra hermana Carmona, o al que yo le dé el privilegio, usted oye
o escucha. Porque si usted y yo salimos de aquí y no entendimos nada y no recordamos nada, solo oímos. No escuchamos. Es que mire lo que significa o lo que implica escuchar el mensaje de Dios. Era untada con sangre el pulgar derecho, y eso habla de nuestras obras. Eso habla de nuestras obras, porque las manos hablan de nuestras obras. Hacíamos obras malas, practicábamos cosas malas. Amén. Y Él quiere cambiar eso. Él quiere cambiar nuestra antigua manera de vivir, porque eso habla de nuestro actuar, de cómo somos, de qué hacemos. Y el dedo pulgar del pie derecho, y eso habla de nuestro caminar. Él enderezó nuestro caminar. Él enderezó nuestro caminar, familia. Él enderezó nuestro caminar. Si yo estábamos desviados, estábamos perdidos, y Él enderezó nuestros pasos. Y a veces nos queremos desviar, a veces nos queremos salir, desviar, y llega Él y actúa. Mire, hermano, la misericordia de Dios es que si no fuera por su misericordia, ninguno estuviera aquí. No estuviéramos aquí, hombre, si no fuera por su misericordia, por ese sacrificio, porque es que esa sangre de Él es continua. Esa sangre que Él derramó hace 2000 años no se coaguló. Esa sangre, Él mismo, Él siendo sumo sacerdote, Él presentó su sangre delante del Padre, y allá en el trono del Padre esa sangre permanece fresca. No era como la sangre del cordero, literal, no. Mire lo que le dice el apóstol Pablo de Corintios capítulo 6 verso 11, Reina Valera actualizada. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, agua, pero ya han sido santificados, aceite, pero ya han sido justificados, sangre, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados, justificados, lavados por su palabra, el agua, santificados por el aceite, porque esa palabra santificado es apartado. ¿Para qué? Para ser habilitado. ¿Para qué? Para ministrar la presencia de Dios. Y justificados. No había otra manera de que usted y yo fuéramos justificados, solo a través de su sangre, solo a través de su sacrificio, solo a través de su sacrificio. Ahora, ya voy terminando. El Nuevo Testamento, libro de Levítico, Primera de Corintios, habla de cantidad de errores que cometió Israel como pueblo y como sacerdotes. Eso enseña el apóstol Pablo. Mire lo que le enseña, o lo que enseña Mateo en capítulo 24, versos 45 y 46. La Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento nos enseña, hay 3 clases de siervos. En el Nuevo Testamento la palabra para mencionar siervo es doulos, y eso es esclavo. Doulos, esclavo, o sea que usted es esclava, usted es esclavo, usted no es libre, yo no soy libre. Porque es que si usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, no es para hacer lo que nos dé la gana, no es para vivir en libertinaje, es para reconocer un señorío, y es el señorío de Cristo Jesús. Entonces, se es siervo útil, o se es siervo inútil, o se es un buen siervo fiel. Pero leamos este pasaje que habla de un siervo bueno y fiel, o un siervo de confianza. Palabra de Dios para todos. Los siervos reciben lo que merecen, o sea, de acuerdo a nuestro servicio va a ser nuestro galardón. De acuerdo a nuestro servicio va a ser nuestro galardón.
Los siervos reciben lo que merecen. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El Señor le da la casa, le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Verso 46. Qué afortunado aquel siervo cuando su Señor regresa y lo encuentra cumpliendo su deber. Cuando Cristo se manifieste, ¿sabe cómo vamos a estar delante de Él? Como siervos. No como hijos, como siervos. ¿Fuiste buen siervo fiel? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tienes una propiedad, tienes un salario, tienes un trabajo, tienes una responsabilidad de afuera, tienes una responsabilidad aquí en la casa del Señor. ¿Eres fiel con eso? ¿Somos fieles con eso? Nos va a poner sobre lo mucho. Él viene por siervas y siervos. Él viene por aquellos que alcanzaron la estatura de siervas y siervos, pero siervos buenos y fieles, no siervos inútiles o útiles, porque un siervo útil hace lo que le mandan a hacer, lo esencial. Un siervo bueno y fiel hace más de lo que le demanda su Señor. Y el apóstol Pablo se refiere a él como siervo de Jesús, como siervo de Jesucristo y como siervo de Cristo. Quiere decir que usted y yo tenemos que evolucionar en el atrio como siervos de Jesús, en el lugar santo como siervos de Jesucristo y en el lugar santísimo, que es el ungido, el Mesías, como siervo de Cristo. O sea que en el servicio hay que evolucionar, hay que crecer. Si te estás cansando, pide unción, porque debemos de alcanzar la estatura de siervos de Cristo. Mire que inclusive cuando el libro de Hechos enseña algo, cuando la multitud vio a los discípulos, se refirieron a ellos como siervos del Dios Altísimo. Para que usted y yo seamos reconocidos allá afuera como siervos del Dios Altísimo, es necesario reconocer señorío del Padre, señorío de Cristo y señorío del Espíritu Santo de Dios. Fuimos llamados a servir. Algo hay que hacer en la casa del Señor. No es que yo afuera intercedo, que es que yo afuera evangelizo. Mire, lo literal muestra lo espiritual. En el tabernáculo, el levita, el sacerdote servía en el tabernáculo, cumplían funciones diferentes. Aquí estamos llamados en la casa del Señor a ejercer servicio. Si no estás sirviendo, busca tu cobertura, busquemos a nuestro pastor y digámosle: pastor, estoy a la orden. ¿En qué puedo servir? Si quieres ser arrebatada, si quieres ser arrebatado, hay que servir. Hay que ser siervos. Amén o no amén. Familia, oremos. Dios es bueno. Eres una sacerdote, eres un sacerdote. Fuiste llamado, fuiste llamada para servir. Fuimos llamados. Fuimos llamados al servicio. Amén o no amén. La Biblia dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Y dentro de esa palabra llamamiento hay diferentes llamados que nos hace el Señor. Y entre uno de esos llamamientos es servir, servicio, ejercer sacerdocio. Padre, venos aquí, Padre, por tu gracia y misericordia, Señor. Tu palabra nos menciona, nos llama como un reino de sacerdotes, Señor. He aquí, Señor, presentamos nuestras vidas, Señor,
y atendemos a tu llamado, Señor, a ejercer sacerdocio, a servirte, Señor. Tú siendo Dios, te hiciste hombre. Tú siendo rey, te hiciste siervo. Tú siendo rey, te hiciste siervo. Tú viniste a servir, Señor, y a darnos ejemplo de servir y de servir con amor y de procurar la unidad, Señor. Ministra amor en nuestros corazones, Señor, y ministra unidad en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, Padre, para que haya unidad en tu cuerpo, en tu amada, en tu iglesia, Señor, porque a unidad fuimos llamados, Señor, a paz, a estar en paz contigo y a estar en paz los unos con los otros y a vivir en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, y que la practiquemos, que la pongamos por obra, Señor, que se nos haga rema en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí. ¿Qué ha puesto el Señor? Canto de alabanza. Y en mis labios hay adoración. Y es para ti. Y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí una nueva canción, un cántico nuevo. Y has cambiado mi lamento en alabanza. Gracias. En mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. El cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Señor, pon en cada uno de nosotros
el deseo, Señor, de servir Sí, Señor. en tu casa y de hacerlo, Señor, con amor. Amén. Dice tu palabra que te amamos porque tú nos amaste Así es, Señor. primero, Señor. Pues así mismo es con el servicio, Señor. Te servimos porque tú nos serviste primero. Porque siendo el Rey de todo el universo, viniste, Señor, como siervo, Señor. Y no solo a servir, sino a dar tu vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh, la 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Que Dios les bendiga.